Ricardo Delgado, ¿cómo le va? Gracias por venir. ¿Cómo le va, Paulino? Buenas noches. Muy amable. ¿Hace bien esto? ¿Pelearse así? Me parece que... ¿O parte del cambio era no hacerlo más? A ver, nosotros con la UOCRA, con Gerardo Martínez, con José Luis Lingeri de Aguas, venimos trabajando en esta mesa sectorial ya desde hace un tiempo largo. De hecho, con Gerardo tenemos incluso ya desde el inicio de la gestión, nos ayudó mucho el sindicato a reconstruir una enorme herencia en el mal sentido de la palabra, de desmanejo de la obra pública, de expedientes que no existían, de certificados de obra que no aparecían. ¿Había mucho de eso? Sí, claro. El control era total. O sea, absolutamente. Y nos hemos sentado con el sindicato y hemos trabajado codo a codo y lo seguimos haciendo. De hecho, a ver, este acuerdo que se anuncia hoy, que es un acuerdo en donde el sector privado va a aportar 100.000 viviendas, va a construir 100.000 viviendas en el lapso de un año, es un acuerdo a 3 años. Esto va a implicar 100.000 empleos nuevos para la industria de la construcción que lidera Gerardo Martínez. O sea que es un aumento del no menos del 25% de la fuerza de trabajo que tiene hoy el UOCRA. Del 30%. Exactamente, del 30%. O sea, va a haber, de cada 10 obreros que hoy tiene la construcción, va a haber 3 adicionales en un año. Exactamente. La industria de la construcción fue la más castigada del parate de la actividad económica y de la obra pública en particular que dejó el gobierno de Cristina Kirchner. Desde agosto del año pasado... Perdón, y que tampoco ejecutó este gobierno porque en el cuidarse en que firmaba... Al principio, bueno, claro, nosotros tuvimos... Se tomaron 6 meses... Por supuesto, a ver, para que la gente entienda, se perdieron entre julio del 2015 y diciembre de 2015, o sea, el último tramo, 40.000 puestos de trabajo en la construcción, 20.000 puestos de trabajo se perdieron al inicio de nuestra gestión, 60.000. Esos 20.000 que se perdieron al inicio de nuestra gestión, ya los recuperamos y quedan todavía 40.000 por recuperar. Bueno, con esto vamos a estar recuperando 40 y vamos a tener 60.000 adicionales. Me asusta un poco las perspectivas grandilocuentes, digamos. No, ¿Usted está seguro que eso va a pasar? Pero es que es así. Es una cifra muy grande, es una especie, 100.000 viviendas en un año tampoco se hacen de la noche a la mañana. No, pero existen terrenos. Nosotros estamos, incentivando todo de vuelta, desde el punto de vista privado, incentivando a que el privado que tiene un terreno lo ponga para que un desarrollador, que puede ser el mismo propietario del terreno, construya sobre ese terreno. ¿Por qué? Estamos bajando impuestos. Ya la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires se comprometieron a reducir el impuesto a los ingresos brutos a los créditos hipotecarios. Eso va a implicar cuotas mucho más bajas, entre 15 y 20% más bajas. El Estado Nacional pone créditos a 30 años y esperemos que los bancos privados, que también forman parte del acuerdo, hagan lo propio. Esos créditos son los que ya se anunciaron por exactamente, parte de la banca pública. Exactamente, que no solamente están destinados... el 7% anual más la inflación. Exactamente, en el caso del Banco Nación, si uno es cliente del banco, es 3,5% más inflación. A 30 años de plazo, ¿cuánto hace que no existe crédito hipotecario? Ahora, Ricardo, está bien. Lo que exactamente se anuncia hoy es un acuerdo entre los empresarios, los sindicatos, el gobierno, para fomentar la construcción, en el contexto que usted dice, donde todos ponen algo. Sí. Ahora, quien nos está viendo, tiene un lote, tiene un terreno, ¿cuál es el beneficio concreto? Bueno, puede ir a un banco. ¿Cuáles son los pasos que tiene que hacer un banco? Bueno, puede ir a un banco. A ver, si ese lote está para entrar a lo que se conoce como procrear, entre 2 y 4 salarios de ingreso para la familia, entre 16 y 32.000 pesos por mes, puede ir a procrear y pedir del Estado hasta un subsidio del 40%. Si supera esos 32.000 pesos el ingreso familiar, ya entraría en este plan que anunciamos hoy, que se firmó hoy entre todos estos sectores, en donde hasta 64.000 se ingresa a ese plan. Por encima de 64 es mercado absolutamente libre y puro. No hay subsidio. De 32 a 64 tampoco hay subsidio, pero sí hay las ventajas impositivas que yo les estaba planteando para aquellos desarrolladores que quieren construir básicamente viviendas para clase media típica, para la clase media, que es una enorme mayoría de argentinos que hoy no tiene la posibilidad de soñar con su primera vivienda. Ahí la oposición, con todo lo que se ha venido diciendo, le puede decir, bueno, gobierna para un sector, la clase media, pero no para los sectores más vulnerables, más postergados, que son los que tienen mayor déficit habitacional. Estamos ejecutando 70.000 viviendas para justamente los sectores de menores ingresos, los más vulnerables. ¿Eso lo está haciendo directamente el Estado? El Estado Nacional, a través de los institutos provinciales y municipios, transferimos dinero, controlamos las obras y se están haciendo. También ahí hubo, todos sabemos, lo hemos visto por la televisión,
un enorme escándalo, viviendas que nosotros hemos recibido proyectos que estaban ejecutados al 10, 12, 15% y se habían pagado el 80, el 90 o la totalidad de la obra. Digo, los esqueletos que se vieron por la televisión el año pasado en diferentes programas mostraban eso, básicamente. Y eso fue parte del reordenamiento que durante el primer semestre tuvimos que hacer en la obra pública y que implicó, como bien usted bien dice, una suerte de subejecución importante de la obra pública. A partir de allí empezamos a ejecutar muy fuerte, pero no nos olvidamos, al contrario. Nuestra prioridad está en 70.000 viviendas para los más vulnerables y además en soluciones de lo que se conoce de hábitat, mejorar barrios carenciados, villas de emergencia. Allí estamos invirtiendo 7.000 millones de pesos, el récord histórico en materia de inversión social en los sectores de menores ingresos, más postergados, lo estamos haciendo ahora nosotros. Ricardo, usted estuvo con Sergio Massa, perteneció al espacio de Sergio Massa, y bueno, ahora de cara a la elección se empieza a hablar de que Massa va por una tercera vía, esto de la grieta de un lado, del otro. Bueno, ¿cómo lo ve usted a Massa? ¿Cree que se le puede complicar? A mí me parece que la sociedad todavía tiene esta posición entre cambiar o volver al pasado. Y me parece que las opciones que quedan en el medio se desdibujan un poco. La verdad que, digamos, tampoco me corresponde a mí hacer una evaluación en ese sentido, pero yo tengo esa impresión absolutamente personal. Creo que la sociedad está optando por cambiar y ve el pasado, básicamente el gobierno anterior, como una opción a la que no quiere volver, ¿no? ¿Cree que Massa termina en el peronismo conociéndolo como lo conoce? Me parece que no. Me parece que no. ¿Usted está cómodo en Cambiemos? Sí, muy cómodo, la verdad que sí, trabajando muy bien con el presidente, con su equipo, con el ministro Frigerio. La verdad que es una... ¿En cuánto ayuda a estar debajo de Frigerio y no debajo de, qué sé yo, Marcos Peña? Por lógica política, construcción, etcétera. Simpatía. No, a ver, digamos, con Rogelio nos conocemos hace muchos años. Creo que es un enorme dirigente, un político no solamente con gran futuro, sino que le aporta al gobierno un sentido federal, una visión, digamos, de articulación con gobernadores, con espacios políticos que son de la oposición y que evidentemente ha sido uno de los artífices de la gobernabilidad de la Argentina desde la asunción del gobierno de Mauricio Macri. Delgado, los otros días me acerco hasta un banco oficial, presento los papeles, te terminan haciendo la cuenta, 20 años, 185.000 pesos que tenía que pagar. Con lo cual, mi pareja se asustó por el monto del UVA que determinaba 20 años. Si vos proyectabas el aumento o la inflación que iba a ser de acá a 20 años, seguramente el recibo de sueldo que nosotros estábamos presentados se llevaría 450.000 pesos, ¿sí? Pero en ese momento vos no haces ese cálculo. Vos haces el cálculo 180.000 pesos, digo. ¿Cómo haces para que... Bueno, entiendo el punto. ¿Se entiende la pregunta? Sí, sí, claramente. A ver, estos créditos... A ver, tenemos que pensar que la Argentina no puede tener inflación, digamos. Estamos trabajando fuertemente para eso y como ahora la inflación sigue siendo alta, pero muestra una clara tendencia declinante, es que aceleramos y le planteamos a los argentinos estas opciones de crédito hipotecario porque es la única solución y la única manera de tener vivienda. En los países en donde la sociedad tiene acceso a la vivienda es básicamente a través del crédito, no hay otra manera. Lo que hacíamos los argentinos, de que el padre le daba al hijo, de que eso no existe en ningún lado, la verdad que es así. Ahora, dicho esto, todavía la inflación es alta y si uno hace esos cálculos quizás se asusta, pero ciertamente también hay que decir que no solamente se ajusta por inflación, si tu salario creció menos en todo ese tiempo, se va a ajustar por tu salario, no por la inflación. Este es un dato que también hay que tener en cuenta en el método de ajuste por UVA o por inflación que tienen estos créditos. Lourdes. Sí, una cortita, tiene que ver, muchas de las causas que tiene el kirchnerismo tienen que ver con la obra pública o con la construcción de viviendas, sueños compartidos, varias viviendas que no se han realizado en el resto del país. ¿Con qué panorama se encontraron ustedes y cómo están trabajando ahora para cambiar eso? Bueno, nos encontramos con el panorama que comentaba antes, una enorme cantidad de
de viviendas que se decían que estaban ejecutadas a una determinada velocidad, un determinado porcentaje de ejecución y estaban claramente muy por debajo, o que se pagó muy por encima de ese porcentaje de ejecución. Lo que nosotros ahora estamos haciendo es, primero hemos ordenado eso, hemos mandado una enorme cantidad de expedientes a la justicia, no solo el que planteas del caso Milagro Sala en Jujuy, sino también otros de otros municipios, sí, varios. Y ahora lo que estamos haciendo es un seguimiento muy estricto de las transferencias de fondos que hacemos a las provincias y a los municipios, que son los que están ejecutando a través de sus institutos provinciales las viviendas vinculadas específicamente a la vivienda social. ¿Usted diría que la revolución de la obra pública empezó? Sí, de hecho estamos ejecutando de vuelta, con una base de comparación muy baja, 4 veces lo que estábamos ejecutando hasta en el primer trimestre. ¿Respecto al 2015? Bueno, por supuesto, mucho más. Por supuesto, mucho más. Este año vamos a batir récord de obra pública. La Argentina este año va a tener un récord histórico en materia de ejecución de obra pública. Y le digo más, dato reciente, lo recibí recién en un mensaje, ya estamos, en el primer trimestre ejecutamos el 30% exactamente del presupuesto de obra pública para todo el año. O sea, ejecutaron más de lo que deberían haber ejecutado. Exactamente, o sea, porque la subejecución del año pasado ha dado lugar a la ejecución más perentoria este año. Exactamente, nosotros ya desde julio a agosto del año pasado estamos ejecutando muy rápido y terminamos el año muy bien, superando el 90% de ejecución de presupuesto. La Ruta 3, la construcción de la autovía, Monte Azul, en principio, ¿la licitan este jueves? Eso dice, la gente de Vialidad Nacional nos ha prometido. Este viernes, perdón, el 7. Sí, exactamente. ¿Seguro? Sí, eso dice. Hablemos con Javier Iguacel. Paulino, No dependen de nosotros, no el dependen intendente de de nosotros. mi ciudad, Gerené, un mes Le voy a de averiguar ahora julio del mismo. 2015 se quedó esperando que llegara la licitación que nunca llegó. 4 presupuestos incluyeron esa obra. Cúmplanla. Sí, señor. Lo haremos. Muchas gracias, Paulina. Pedido casi para los amigos que me están escuchando. Por supuesto. Gracias, Ricardo. Muchas gracias a ustedes.